Nunca olvidaré la risa del notario cuando puse los $25 sobre su escritorio de caoba. Era una risa seca, sin humor, como el sonido de una rama partiéndose en el desierto. Don Manuel, me dijo, empujando las escrituras hacia mí con desdén, acaba usted de comprar 5 hectáreas de polvo, piedras y viento. Ahí no crece ni la mala hierba. Es el pedregal muerto. Pero bueno, el dinero es suyo y la estupidez es gratis. No le contesté. A mis 60 años, con las manos llenas de callos y la espalda doblada por décadas de trabajar tierras ajenas, no tenía tiempo para discutir con hombres de traje que nunca habían olido el estiércol ni sentido el sol quemando la nuca a mediodía. Tomé los papeles, me ajusté el sombrero y salí de aquella oficina en el pueblo de San Isidro, rumbo a mi nueva y desolada propiedad. El notario tenía razón en una cosa: aquello era un infierno de tierra, cuarteada. Cuando llegué con mi vieja camioneta, cargada con lo poco que poseía, un catre, herramientas oxidadas, frijoles en lata y 3 bidones azules de 50 litros de agua, el panorama era desolador. El suelo crujía bajo mis botas como si estuviera caminando sobre huesos antiguos. No había nada verde, solo arbustos de mezquites secos y espinosos que parecían garras saliendo de la tierra buscando clemencia. La primera semana fue una prueba de resistencia mental. El silencio en el desierto no es paz, es un peso. Te aplasta los oídos. Mi plan era simple: vivir lo que me quedara de vida lejos del ruido, intentar cavar un pozo, aunque todos decían que el manto freático estaba seco, y morir bajo mis propias estrellas. Pero el destino, o tal vez la misma tierra, tenía otros planes. Ocurrió la tercera noche. El viento soplaba fuerte, levantando cortinas de arena que golpeaban contra la chapa de mi pequeña cabaña improvisada. Estaba calentando un poco de café en mi fogata exterior, protegiendo la llama con mi cuerpo, cuando escuché algo que no pertenecía al viento. Era un resuello, un sonido áspero, húmedo y agónico. Al principio pensé que era un coyote herido, pero el paso era demasiado pesado. Arrastra, pausa, arrastra, pausa. Me puse de pie, tomando la linterna, y apunté el haz de luz hacia la oscuridad más allá de los matorrales. Lo que vi me heló la sangre más que el frío de la noche desértica. Allí, tambaleándose en el límite de mi propiedad, había una silueta fantasmal. Al principio no parecía un animal real, sino un armazón de madera cubierto con una manta vieja y polvorienta. Era un caballo, o lo que quedaba de uno. Era un alazán, o al menos eso sugería el poco pelo opaco que le quedaba pegado a la piel. Estaba en los huesos, literalmente. Podía contar cada una de sus costillas sin esforzarme. Su cadera sobresalía como 2 picos de montaña afilados, y su cuello colgaba tan bajo que el hocico casi rozaba el suelo. Quieto, susurré, más para mí que para él. El animal levantó la cabeza con un esfuerzo titánico. Sus ojos, hundidos en las cuencas, no tenían brillo. No había miedo en ellos, solo una resignación absoluta. Estaba allí para morir. Había olido mi agua, o tal vez mi presencia, y había venido a dar su último suspiro cerca de otro ser vivo. El caballo dio un paso más hacia mí, y sus patas delanteras fallaron. Cayó de golpe, levantando una nube de polvo. El sonido del impacto fue seco, doloroso. No relinchó, solo soltó un gemido largo, un suspiro de aire caliente que salió de sus pulmones cansados. Corrí hacia él, olvidando por un momento que un caballo asustado, incluso uno moribundo, puede ser peligroso. Pero este animal no tenía energía ni para parpadear. Me arrodillé a su lado. Su piel estaba acartonada. La pellizqué suavemente en el cuello, y el pliegue se quedó allí, rígido. Deshidratación severa. Miré hacia mis bidones de agua. Tenía lo justo para mí para 2 semanas, si racionaba estrictamente. El pueblo estaba a 40 kilómetros y mi camioneta perdía aceite. Darle agua a este gigante caído era arriesgar mi propia supervivencia en este pedregal maldito. Miré el ojo oscuro del caballo. Una pestaña larga y llena de arena se movió. Me estaba mirando. No pedía nada. Simplemente me observaba mientras la vida se le escapaba. Sentí una punzada en el pecho, esa vieja familiaridad con el sufrimiento y la soledad. No te vas a morir en mi tierra, amigo, mascullé con la voz quebrada. Corrí a la cabaña, busqué un balde limpio y un trapo viejo. Saqué agua de mi reserva, sintiendo cada litro como si fuera oro, líquido derramándose. Volví con el caballo. No podía beber solo. Si lo hacía demasiado rápido, el cólico lo mataría antes que el hambre.
Empapé el trapo y exprimí el agua en la comisura de sus labios secos y agrietados. La lengua del animal, hinchada y pastosa, se movió apenas. Al sentir la humedad, un estremecimiento recorrió su cuerpo esquelético. Despacio, despacio, le decía, acariciando su frente huesuda, quitándole las garrapatas que se alimentaban de su poca sangre. Pasé toda la noche así, dándole agua gota a gota, hablándole de mi vida, de por qué un viejo tonto compra un desierto por $25. Él escuchaba. Su respiración se volvía un poco menos errática. Al amanecer, con la primera luz naranja bañando el desierto, pude ver mejor su estado. Tenía marcas de haber llevado montura alguna vez, cicatrices viejas en las patas. Alguien lo había usado hasta romperlo y luego lo había soltado para que el desierto hiciera el trabajo sucio. Te llamarás Rojo, le dije, viendo el tono cobrizo de su pelaje bajo la suciedad, porque vas a volver a brillar como una moneda nueva, te lo juro. Pero mi promesa parecía vacía cuando el sol comenzó a subir. El calor apretaba y Rojo no podía levantarse. Y lo peor, al mirar el horizonte me di cuenta de que el bidón que había abierto ya estaba por la mitad. Había salvado su noche, pero en este infierno sin agua, ambos estábamos condenados si no encontraba una solución pronto. Fue entonces cuando noté algo extraño. Rojo, aún tumbado, no dejaba de mirar fijamente hacia un grupo de rocas grandes y afiladas al norte de mi parcela, una zona que yo había ignorado por ser demasiado escarpada. Su nariz se movía, olfateando el aire con una insistencia que no encajaba con su debilidad. ¿Qué podía oler un caballo moribundo entre puras piedras calientes? Los animales saben cosas que nosotros, con toda nuestra tecnología y soberbia, hemos olvidado hace siglos. Un caballo no necesita mapas ni pronósticos del tiempo. Siente la vibración de la tierra en sus cascos y huele la humedad a kilómetros de distancia. Por eso, cuando vi que Rojo insistía en señalar aquel pedregal con su nariz reseca, no lo dudé. Está bien, amigo. Vamos a ver qué te tiene tan inquieto, murmuré, secándome el sudor de la frente con el antebrazo. Dejé a Rojo bajo la precaria sombra de una lona que estiré entre dos arbustos secos. Le acerqué el balde con los últimos litros de mi reserva de agua. Me dolía el estómago de ver cómo bajaba el nivel del líquido. Si aquello no resultaba, tendría que cargar al caballo en la camioneta, si es que lograba ponerlo de pie, y conducir hasta el pueblo para mendigar agua o vender mis herramientas. Pero había algo en su mirada, una urgencia silenciosa que me empujó hacia las rocas. Caminé hacia la zona norte, llevando conmigo un pico y una pala. El sol estaba en su cenit, cayendo a plomo sobre mi espalda. El pedregal muerto, como lo había llamado el notario, hacía honor a su nombre. Las rocas eran filosas, de un color gris volcánico que absorbía el calor y lo irradiaba hacia arriba, cosiéndome las suelas de las botas. Llegué al punto que Rojo había estado mirando. A simple vista no había nada, solo una formación caprichosa de piedras grandes amontonadas contra la ladera de una pequeña loma. Sin embargo, al acercarme, noté algo inusual. Entre las grietas de las rocas más grandes, crecía un pequeño arbusto. No era un mezquite seco como los demás. Sus hojas, aunque cubiertas de polvo, tenían un tono verde pálido, casi grisáceo, pero vivo. Y alrededor de su base, la tierra era un poco más oscura. Me arrodillé y toqué el suelo. Estaba caliente, pero la textura era diferente, arcillosa. No puede ser, susurré. Levanté el pico y di el primer golpe. El sonido metálico rebotó en el silencio del desierto. La tierra estaba dura como el cemento, compactada por años de sequía y abandono. Golpeé de nuevo, y otra vez. Mis manos, ya maltratadas por los años, empezaron a arder. Pero la imagen de Rojo muriéndose a 50 metros de mí me daba una fuerza que no sabía que tenía. Estuve cavando durante 1 hora. Hice un agujero de medio metro y solo encontraba tierra seca y piedras. Estaba a punto de rendirme, pensando que el caballo solo deliraba por la fiebre, cuando el pico se hundió con un sonido blando. Chof, me detuve. Saqué la herramienta y miré la punta. Estaba húmeda. Había lodo marrón oscuro pegado al metal. Mi corazón dio un vuelco. Me tiré al suelo y empecé a cavar, con las manos, arañando la tierra como un perro desesperado. Aparté una piedra grande que parecía estar bloqueando el paso y, de repente, brotó. No era un geyser espectacular de película, no. Era un hilo tímido, un burbujeo constante de agua cristalina.
que empezó a llenar el fondo del agujero, convirtiendo el polvo en barro, y luego en un pequeño espejo de agua. Me llevé la mano llena de agua a la boca. Sabía a tierra y minerales, pero era fresca. Agua, en medio de la nada. En la tierra que valía $25, había un ojo de agua activo. Parecía que alguien lo había tapado a propósito hacía mucho tiempo con esas rocas pesadas, ocultándolo de la vista. Llené el balde con el agua turbia pero salvadora y corrí hacia Rojo. «Mira esto, muchacho. Mira lo que encontraste». El caballo, al oler el agua fresca, hizo un esfuerzo sobrehumano. Sus patas delanteras temblaron violentamente mientras intentaba incorporarse. Dejé el balde en el suelo y puse mi hombro bajo su pecho, empujando hacia arriba con todas mis fuerzas, gritando un gruñido de esfuerzo. «¡Vamos, Rojo! ¡Arriba!». Con un crujido de articulaciones y un resoplido, el animal se puso de pie. Se tambaleaba como un borracho. Sus patas parecían zancos de cristal a punto de romperse, pero se mantuvo. Hundió el hocico en el balde y bebió con ansia. Tuve que apartarlo, suavemente para que no se enfermara. «Despacio, hay mucha más. Eres rico, Rojo. Somos ricos en agua». Pasamos los siguientes días en una rutina de recuperación. Yo limpiaba el manantial, quitando escombros y ampliando la poza, y Rojo pastaba lo poco que podía y bebía a voluntad. Con el agua, la transformación fue milagrosa. Su piel, antes acartonada, empezó a recuperar elasticidad. Sus ojos perdieron la neblina de la muerte y se volvieron de un color ámbar inteligente y curioso. Empezó a seguirme por la propiedad como si fuera un perro faldero. Pero la verdadera sorpresa llegó una semana después. Rojo ya caminaba con más firmeza. Yo estaba en el manantial, tratando de colocar unas piedras planas para hacer un abrevadero decente. El flujo de agua había aumentado considerablemente al limpiar el conducto principal. Ahora corría un pequeño arroyo que bajaba por la pendiente, y donde tocaba la tierra, pequeñas briznas verdes empezaban a despuntar desafiando al desierto. Mientras cavaba para ensanchar el cauce, mi pala golpeó algo que no era piedra. Sonó hueco, metálico. Pensé que sería chatarra vieja, quizás una lata oxidada de algún antiguo explorador. Pero al limpiar el barro, vi que era una caja fuerte pequeña, de metal pesado, corroída por el óxido y el tiempo, incrustada en la pared de tierra justo al lado de donde brotaba el manantial. Estaba sellada, pero el metal alrededor de la cerradura estaba podrido. La saqué con cuidado. Pesaba bastante. Rojo se acercó, resoplando en mi oreja, mojándome el cuello con su hocico húmedo. «¿Qué crees que sea, Rojo? ¿El tesoro de Pancho Villa?». Bromeé, aunque mis manos temblaban. Tomé un cincel y un martillo. Con un par de golpes secos, la cerradura cedió, y la tapa se abrió con un chirrido agónico. No había monedas de oro, ni joyas. Había un paquete envuelto en hule grueso y encerado, extrañamente bien conservado, gracias a la humedad constante del manantial y la falta de aire. Desenrollé el hule, capa por capa. Dentro había un libro de cuero viejo y un fajo de documentos amarillentos con sellos oficiales que databan de 1920. Abrí el libro. Era un diario de campo. La caligrafía era elegante pero apresurada. Leí la primera página al azar y se me cortó la respiración. 14 de abril de 1920. La beta es real. Corre por debajo de todo el sector norte, justo bajo el manantial. Es la más pura que he visto en toda la región, pero debo ocultarla. Si los federales se enteran, me lo quitarán todo. He tapado el ojo de agua. Compraré las tierras vecinas poco a poco para que nadie sospeche. Nadie sabrá el valor de este pedregal hasta que sea mío por completo. Miré los documentos. Eran estudios geológicos. Mapas hechos a mano. No entendía todos los términos técnicos, pero una palabra se repetía varias veces, subrayada con fuerza. No era petróleo, no era oro. Levanté la vista hacia el horizonte, hacia mi tierra, sin valor, y luego miré a Rojo, que pastaba tranquilamente ajeno a que acababa de cambiar mi destino para siempre. El secreto que guardaba la tierra era mucho más grande que el agua, y explicaba por qué alguien se había tomado la molestia de esconder ese manantial hace 100 años. La palabra que se repetía en aquellos documentos viejos y quebradizos era una sola, escrita con tinta negra y trazos nerviosos: plata. Me quedé sentado en la tierra, bajo el sol implacable, con el diario en las manos. Mis dedos, manchados de barro, temblaban al pasar las páginas. El geólogo que había escrito aquello en 1920, un tal Agustín Valderrama,
Detallaba cómo había encontrado una veta superficial, de plata de una pureza extraordinaria justo donde ahora brotaba mi manantial. Pero la historia se tornaba oscura. Agustín hablaba de bandidos, de la revolución y del miedo a que lo mataran por su hallazgo. He fundido todo lo que pude extraer en estos 2 meses, leí en voz alta, mientras Rojo me empujaba el hombro con su morro, buscando atención. Son 12 barras. Están enterradas a 3 metros de la vieja cruz de piedra, al sur del manantial. Si no vuelvo, quien encuentre esto, que Dios lo bendiga o lo maldiga, según su codicia. Miré alrededor. No había ninguna cruz de piedra. El tiempo y el viento del desierto borran todo. Sin embargo, recordé haber tropezado con un montículo de rocas extrañamente alineadas cerca de la entrada de la propiedad. Días atrás, cuando llegué con mi camioneta, me levanté, guardando el diario en mi camisa como si fuera un corazón extra. Rojo relinchó y echó a trotar delante de mí. Ya no era el esqueleto tambaleante que había llegado a morir. Aunque seguía delgado, sus movimientos tenían ahora una elegancia fluida. Él sabía que algo pasaba. Los caballos sienten la electricidad de nuestras emociones, y yo estaba vibrando de pura adrenalina. Fuimos al lugar, aparté matorrales y limpié la zona. Allí estaba, la base rota de lo que alguna vez fue una cruz de cantera, ahora reducida a un simple tocón de piedra comido por la erosión. Bueno, Rojo, si esto es verdad, ya no tendremos que preocuparnos por el precio de la avena, dije clavando la pala. Cavar bajo el sol del desierto es un castigo, pero la esperanza es un combustible poderoso. Rojo se quedó a mi lado todo el tiempo, espantando las moscas con su cola, vigilando el horizonte como un centinela fiel. A 1 metro de profundidad, la pala chocó contra madera podrida. El corazón se me subió a la garganta. Despejé la tierra con las manos, rompiendo los restos de una caja de madera deshecha por la humedad y los insectos. Y allí, envueltas en trapos que se deshacían al tocarlos, aparecieron. Eran barras irregulares, pesadas, oscuras por la oxidación superficial, pero inconfundibles. Raspé una con mi navaja y el brillo blanco y lunar de la plata pura resplandeció bajo el sol de la tarde. 12 barras, kilos de plata, olvidados por un siglo. Me senté en el borde del agujero y me eché a reír, una risa que se convirtió en llanto. Lloré por los años de pobreza, por mi espalda rota, por la soledad. Rojo se acercó y apoyó su cabeza pesada sobre mi hombro, respirando suavemente en mi cuello. Su calor me ancló a la realidad. Ese dinero era una fortuna. Sí, podría haber vendido la propiedad, haberme mudado a la ciudad, comprar un apartamento con aire acondicionado y olvidar el polvo. Pero miré a Rojo. Miré el manantial que habíamos destapado juntos. Miré el desierto que, ahora que tenía agua, empezaba a mostrar pequeños brotes verdes, tímidos pero valientes. No vendí la tierra. Lo que hice fue vender la plata poco a poco, con discreción, en la capital del estado. Con el primer pago, arreglé la camioneta y traje un veterinario especialista para Rojo. Con el segundo, instalé un sistema de bombeo solar y riego, por goteo. Con el tercero construí un granero y cercas nuevas. Han pasado 2 años desde aquel día. Si vinieras hoy a visitarnos, no reconocerías el pedregal muerto. El notario que se burló de mí pasó por aquí hace 1 mes, supuestamente para verificar unos linderos, pero sé que vino por el chisme. Se quedó con la boca abierta. Donde antes había polvo y huesos, ahora hay un pequeño oasis. He plantado alfalfa y árboles frutales que beben del manantial de Agustín. La casa ya no es una choza, sino un hogar digno con un porche donde me siento a ver atardeceres que pintan el cielo de violeta y fuego. Pero la verdadera joya de esta tierra no es la plata que financiaron los muros, ni el agua que riega los campos. La verdadera joya es Rojo. Ya no es Rojo a secas. Ahora es un semental impresionante de casi 500 kilos, con un pelaje cobrizo que brilla como metal pulido y crines que ondean al viento cuando galopa libre por sus dominios. Resultó ser 1/4 de milla de pura raza, probablemente robado o descartado por alguien que no supo ver su valor. A veces, cuando cae la noche y el desierto se enfría, encendemos una fogata. Él se acerca y se tumba cerca de mí, algo que pocos caballos hacen. Lo miro y pienso en la ironía del destino. Yo compré esta tierra para venir a morir solo, y él llegó aquí para morir solo. Pero al final, nos salvamos mutuamente. La plata estaba enterrada, sí, pero el verdadero tesoro fue la compasión. Si yo no hubiera gastado mi última agua en un animal moribundo, nunca habría encontrado el manantial.
ni la caja, ni la vida que tengo ahora. Dicen que los caballos son espejos del alma. Cuando miro a Rojo, veo fuerza, veo lealtad y veo una segunda oportunidad. Él me enseñó que no hay tierra, ni criatura, ni hombre tan roto que no pueda florecer con un poco de agua y un poco de amor. Este pedregal de $25 resultó ser el lugar más rico de la tierra, y no lo cambiaría por todo el oro del mundo. Si la historia de Rojo y cómo la bondad nos devolvió la vida tocó tu corazón, por favor considera dejar un like o compartirla. Tal vez alguien que se sienta solo y sin esperanza necesite leer esto para recordar que los milagros existen, a veces disfrazados de caballos hambrientos.